Detalles del momento. Buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por esta sintonía especial con este programa que llega a sus hogares a través de una propuesta para que usted y yo desayunemos nuevamente con la verdad, tratando de aproximarnos a ellos, siendo lo más objetivo posible, sin considerar que seamos nosotros los dueños absolutos de esa verdad que tiene un impresionante y profundo valor en cualquier estamento del planeta. Un planeta que está en estos momentos atribulado, que está atravesando situaciones sumamente difíciles, creadas en gran medida por nosotros mismos, los seres humanos, que no hemos querido darle respiros a un mundo que nos está demandando desde hace mucho tiempo la responsabilidad con el medio ambiente, la responsabilidad con esas criaturas preciosas que son creación de Dios también, los animalitos, con todos nuestros bosques, con nuestros océanos, con nuestros ríos. Hemos sido en gran medida culpables, responsables, directos de lo que hoy estamos cosechando. Pero tenemos que enfrentar la adversidad. No podemos cruzarnos de ninguna manera de brazos. Y aquí en Nicaragua, gracias a Dios, a pesar de que no tenemos los poderosos recursos económicos de otras grandes naciones, estamos haciendo desde el modelo que estamos implementando cosas que lejanamente están de poder concretar aquellos que sí tienen inmensos recursos. Y quiero saludar a todas esas personas que durante este fin de semana se desplegaron por todo el territorio nacional y llegaron a tocar las puertas de más de 453,000 viviendas para hablarles precisamente de la necesidad de asumir posiciones preventivas frente a este fenómeno del coronavirus, que en lo a que nosotros respecta, con el último informe del Ministerio de Salud, hasta este momento reportan solamente 2 casos, 5 sospechosos, y estamos de acuerdo a lo que la Organización Panamericana de la Salud dice, refrendada por supuesto por la Organización Mundial de la Salud, tomando las decisiones que con responsabilidad corresponden. No estamos partiendo de hechos, criterios o locuras que desde las redes sociales o de algunos medios de comunicación interesados se publican. Estamos partiendo de lo que en realidad tenemos que hacer de acuerdo a un modelo que otros países envidian. Y dicho esto, quiero hoy saludar el 40 aniversario de la campaña nacional de alfabetización. Un hito histórico, algo que tuvo una trascendencia que todavía, gracias a un programa que le está dando mantenimiento, que le da sostenibilidad a los propósitos que hace 40 años hicieron posible que un ejército de jóvenes con una inmensa estructura atrás pudiera irse a la montaña, a convivir con el campesino, a llevar desde su corazón una antorcha que iluminara la ignorancia, que nos despertara de aquella oscuridad que mantenía en el ostracismo a más del 50% de nicaragüenses que vivían consumidos totalmente en el analfabetismo, y que gracias a Dios nos pudieron, a los jóvenes que nos incorporamos hace 40 años a aquella cruzada, enseñarnos, y de la misma manera trasladar
nuestros conocimientos que desde el espíritu de nuestra juventud permitieron a jóvenes, ancianos, niños, familias enteras, comarcas, municipios, poblados, departamentos, Nicaragua entera, poder tener ese acceso importante a la lectura. La lectura que generalmente algunos creen que es poca cosa. Lo que somos hoy en Nicaragua se debe en gran medida a lo que se hizo hace 40 años. Y por eso el día de hoy he invitado a dos grandes caballeros, a dos personajes que tienen la autoridad suficiente para poder trasladarle a usted y compartir con todos los que nos encontramos en este canal una historia vivencial de lo que fue la Cruzada Nacional de Alfabetización. Y me refiero al doctor Miguel de Castilla, exministro de Educación de Nicaragua, y al profesor Orlando Pineda, presidente de la Asociación Popular Carlos Fonseca Amador. Dos nombres reconocidos que tienen que ver y muchísimo que compartir con nosotros alrededor de este 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Profesor Orlando Pineda, bienvenido. Ilustre exministro Miguel de Castilla, muchas gracias por acompañarnos acá en Detalles del Momento. Sus reflexiones. Bueno, hoy es 23 de marzo, pero del año 2020. Hace 40 años, Miguel. 80. Hace 40 años, a esta hora, los corazones de los jovencitos, ¿no?, palpitaban de alegría y palpitaban también de hacia dónde voy, ¿no? Era una emoción inexplicable, una alegría envuelta en llegaré hasta donde me van a ubicar. Entonces, pero en medio de eso el alboroto de los jóvenes también, ya a las 10 de la mañana, ¿no?, donde iban a ser juramentados por el comandante Tomás Borges Martínez. Esta mañana nos encontramos aquí con usted, a quien le tenemos mucho aprecio, Miguel y yo, y quisiera personalmente saludar a todos los brigadistas de aquella mañana como hoy, que partimos hacia las distintas montañas de este país a derrumbar la ignorancia heredada por el somocismo. Pero también quiero saludar con mucho amor a todas aquellas campesinas y campesinos que dieron albergue a más de 80,000 jóvenes que llegaron, unos el mismo día de hoy, otros mañana y otros 3 o 4 días más tarde, por lo largo donde fueron ubicados. Aprovecho la oportunidad también para saludar a toditos los jóvenes, varones y mujeres, que agarraron el legado de aquella gran Cruzada Nacional de Alfabetización y que todavía hoy día han continuado a lo largo de 40 años alfabetizando a este país. Se trata de los jóvenes que han continuado desde ese momento en que terminó la cruzada hasta el día de hoy, porque hay todavía en este momento muchachas y muchachos que están en distintas partes de este país llevando la alfabetización a esos lugares. Profesor Miguel de Castilla, 40 años de la Cruzada Nacional de Alfabetización. ¿Qué le recuerda este momento, 40 años atrás? Recuerdos. A mí me gustaría, tenemos un buen espacio para
reflexionar, pero me gustaría comenzar por lo que fue el inicio del tema de la alfabetización en los años 79-80. Para los sandinistas, para el Frente Sandinista, que estaba en batalla frontal en 1979 en contra de la dictadura somocista, no era extraño el tema de la alfabetización. Más aún, yo diría que el tema de la alfabetización está en el ADN del sandinismo. A mí me tocó en el año 2006 hacer un estudio transversal de todos los programas de los diferentes partidos políticos que se ofertan en la palestra electoral de Nicaragua en el año 2000, en 96, en el 2001, en el 2006. Y cuando uno escudriña los programas de educación de esos partidos políticos, la palabra alfabetización aparece extraña o no aparece. Para el Frente Sandinista, en cada uno de esos programas es evidente el tema de la alfabetización. Y es que el tema del analfabetismo está ligado a otro gran tema, que es un tema para este partido político, un tema central, que es el de la pobreza. Pobreza y analfabetismo van de la mano. Total, el analfabetismo es un dinamizador, un articulador, un dinamizador, un motorizador de la pobreza. Una sociedad de pobres es, por definición, una sociedad de analfabetos. Entonces, en ese sentido, el Frente Sandinista, que venía liderando la guerra insurreccional en los años 79, a inicios, en marzo, abril de 79, en San José de Costa Rica, ya organiza una comisión que va a elaborar un plan, el proyecto de la Cruzada Nacional de Alfabetización. De tal manera que cuando se triunfa insurreccionalmente en 1979, ya el gobierno sandinista, la Junta de Gobierno, tienen un documento, tienen un plan, tienen un proyecto con el cual trabajar una idea de lo que va a ser la Cruzada Nacional de Alfabetización. Lo que va a pasar entre 1979, julio, y marzo del año 2000 son múltiples actividades. Por un lado, actividades organizativas, creando un mando nacional de la alfabetización, a la cabeza de la cual va a estar el padre Fernando Cardenal, con un equipo selecto de jóvenes intelectuales y maestros de aquella época, y van a organizar múltiples comisiones, comisión financiera, comisión de proposición metodológica, basado en la metodología de educación de adultos de Paulo Freire. Van a avanzar creando la metodología de la Cruzada de Alfabetización, la elaboración de las cartillas y posteriormente la impresión de las cartillas, que Nicaragua no dio abasto para imprimir tantas cartillas y tantos manuales metodológicos para los alfabetizadores, que tuvieron que hacerse muchos de ellos en Costa Rica, etcétera. Capacitación. Recuerdo que la capacitación de los alfabetizadores se hizo en cascada. Primero se alfabetizó a un grupo en Granada, se alfabetizó a un grupo selecto de maestros de todo el país, y después de ellos fueron a capacitar a los mandos menores, técnicos de maestros siempre, para ya estar listos en la fecha del 23 de marzo de 1980.
Es decir, una etapa organizativa muy grande, una etapa de elaboración de proyectos muy grande que comienza antes del triunfo de la revolución y que va a culminar en esa fecha. Porque no es fácil movilizar alrededor de 60.000 jóvenes en todo el país, es decir, 60.000 jóvenes en Chinandega, en León, en Rivas, en Granada, en Huigalpa, en Managua, en Matagalpa, etcétera, en las ciudades, para después movilizarse en esta fecha a la montaña. Y eso que usted dice, profesor Castilla, es importantísimo, porque uno se ubica en el contexto y empieza a contar a partir del 19 de julio de 1979 a marzo de 1980, estamos hablando de apenas 8 meses. Desde entonces es una decisión política, profesor Pineda, de realizar esta cruzada, pero en ese momento está el país en un proceso de organización. Todo se está volviendo a nacer, es una revolución lo que está pasando. ¿Cómo se ubica tan rápidamente esta idea de la Cruzada Nacional de Alfabetización en ese contexto? Es que hay que ver que la alfabetización o la Cruzada Nacional de Alfabetización y la alfabetización hasta hoy ha sido un legado de el general Sandino. Fíjese bien una anécdota. En San Carlos de Río Coco, ahí en la iglesia morada, el general Sandino le dice al obispo moravo, obispo le dice, tenemos que alfabetizar a todo el Río Coco, porque a lo largo de esta pradera tenemos que producir grandes cantidades de arroz y frijoles para salir de la pobreza. Fíjese bien cómo ya iba pensando el general Sandino en la situación que la alfabetización es la parte más importante para salir de la pobreza. Luego Carlos, que ya sabemos, ¿no?, que el interés y el amor que le tenía a la alfabetización. Germán Pomares, etcétera. Desde Bernardino Díaz Ochoa es un legado. Entonces, pero yo creo también, maestro, que ese legado sigue vigente. Y en todo caso el legado lo tomaron la Dirección Nacional, por ende, que es quien dirigió la Gran Cruzada, y por ende cada uno de los brigadistas. Ese legado de los brigadistas de aquel tiempo, de ese entonces donde usted participó, donde participó Miguel, donde participaron todos los 60.000 que habla Miguel, ese legado se ha venido retomando. A mí me gustaría, ¿verdad?, siempre tocar el tema de la cruzada, pero hay que estar claro de que Nicaragua lleva 40 años de estar alfabetizando en este país cada año, cada mes, cada día y cada hora, a lo largo de este país. Entonces es una Nicaragua preocupada por su alfabetización, sin dejar que se multiplique, manteniendo no solamente las estadísticas bajo el 5%, como lo dice la UNESCO, sino devolviéndole los derechos al campesino y al obrero de ser alfabetizado, de ser un letrado y no un iletrado, porque hay el analfabetismo, no es tan así, pues, es decir, nadie es analfabeto, nadie. Todos tenemos algunos conocimientos, iletrados tal vez. La otra cosa, maestro, que llevamos, esta patria de la cual tenemos que estar orgullosos, lleva 40 años sin despegarnos de la movilización y participación popular, de la que la UNESCO nos heredó cuando ya bajamos en agosto, nos bautizó como la movilización y participación popular más grande del siglo pasado. Esa movilización y esa participación del pueblo nicaragüense se ha seguido vigente hasta el día de hoy. En este momento, Moisés,
hay 5 muchachos en Titicanú y 5 muchachos en la isla de Ramaquí, alfabetizando y además siendo maestros de la primera escuela de computación a nivel indígena de América Central, así lo podría decir yo en este momento, ¿entiendes? Entonces sigue UNEN, sigue la juventud, sigue el pueblo movilizándose a favor de una alfabetización en nuestro país. La otra cosa, que 40 años de una juventud todavía enamorada de su alfabetización, enamorada de hacer cosas bonitas como esta. Y lo más importante, llevamos, Moisés, 40 años de voluntad política de nuestro gobierno de poder hacer llegar la educación y especialmente la alfabetización a los últimos rincones de este país, porque sin voluntad política podría haber movilización, podría haber participación, pero sin voluntad política vos no puedes hacer nada. Profesor Pineda, tengo que ir a una necesaria pausa comercial, pero en el contexto del 40 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización, traslado mi más cariñoso saludo a todos los habitantes de La Tuna, en Paracahuina, donde alfabeticé, a Toribio Nieves, mi cariño, y Hermina Benavides, mi cariño siempre y mi recuerdo siempre. ¿Qué usted, amigo televidente en sintonía de Canal 6? Nosotros ya volvemos. Televidente, en el set nos acompañan 2 ilustrísimos personajes, además muy queridos amigos, el profesor Miguel de Castilla y el profesor Orlando Pineda. Estamos conversando sobre lo que representa en el recuerdo, en lo memorial de todos aquellos que nos vimos involucrados de una u otra manera, directa o indirectamente, en esa gran campaña nacional de la alfabetización que aplaudió el mundo por lo que representó, por la capacidad de movilización, por la voluntad política que expresó y sobre todo por el fondo de lo que se pretendía, sacar de la oscuridad a tanta gente iletrada, a tanta gente que no sabía sumar, no sabía restar, no sabía multiplicar, no sabía dividir, que no sabía lo que era interpretar una frase, lo que era leer, lo que era abrirse hacia el conocimiento. Y esa fue apenas una semilla que germinó y que a través del tiempo continúa dando sabiduría, dando letras a un pueblo que lo agradece y lo recuerda. Pero hubo una conexión de carácter social, emocional, sentimental en aquellos tiempos. 40 años, ¿cómo no recordar lo que representó para los jóvenes ir al campo, desde la manigua, desde el surco, desde la montaña, desde el río, desde el cañaveral, saber cómo se siembra la tierra, saber cómo trabaja el campesino, cuáles son sus necesidades, cómo hace el hábitat desde su vida, todas esas importantes piezas de conocimiento para el joven de aquel tiempo, relacionadas también con lo mucho que nos dio de amor, de solidaridad, de espacio, su casa, su confianza, su conocimiento, aquel campesino que nos recibió con los brazos abiertos. Creo, profesor Miguel de Castilla, que eso es en el anecdotario de todo lo que se tiene que seguir escribiendo sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización, un elemento importante de esta gran cruzada. Sí. Mucho se ha reflexionado posterior a la alfabetización durante estos 40 años, además en estos aniversarios, sobre quién aprendió más, si el alfabetizador, que fue desde su comodidad en la ciudad, en sus hogares, hasta donde los campesinos, o los campesinos analfabetos del alfabetizador. ¿Quién se benefició más de aquel hecho?
cuando los dos obviamente salían de alguna manera beneficiados. Pero ¿quién tuvo mayores premios en su vida? Hay una hipótesis que se maneja y Moisés, tú la dijiste al inicio de tu presentación, sobre que la Cruzada Nacional de Alfabetización transformó a Nicaragua al día de hoy, de lo que conocemos hoy por Nicaragua. La juventud que fue a la Cruzada hoy tiene 60 años, 55, 60 años, son padres, madres, son abuelos o abuelas, etcétera. Han educado a hijos, muchachos y muchachas que hoy están también, como decía muy bien el profesor Pineda, están alfabetizando, etcétera. Entonces el país se transformó en aquel hecho. El joven llevó su experiencia cultural urbana al campo, a lo rural, sus hábitos de vida, probablemente muchos hábitos de salud que tenían en sus hogares, que los muchachos habían aprendido de sus padres o de la escuela, y la trasladaron al hogar de los campesinos, y los campesinos todas las formas y maneras que tú has mencionado de producir, etcétera. Pero una cosa importantísima que el joven aprendió es cómo viven los pobres y cuál es el origen de la pobreza. Eso lo aprendieron los jóvenes. Eso transformó la conciencia de los jóvenes. El joven que fue a la montaña a alfabetizar no regresó igual, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico. Hubo mucho enfrentamiento posterior entre las concepciones que los padres y las madres tenían de cómo era su hijo o su hija, que a cómo regresó. Mucho choque que hubo que tolerarse unos a otros. No era así nomás. 6 meses una muchacha de 17 años que se fue a alfabetizar, cuando estando aquí en Managua la madre o el padre no le prestaban la llave siquiera, y la muchacha se fue 6 meses sin el control de los padres. Entonces cuando la muchacha viene y los padres quieren seguirla sujetando como lo hacían antes del 23 de marzo, ya no pueden. La muchacha, después del 23 de agosto de 1980, es libre. Ha pasado 6 meses libre, sin ningún control. Todo eso va a provocar cambios en la vida familiar, en la vida de los jóvenes, en el concepto de familia en nuestro país. Y es que hay que recordar también que las familias participaron de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Muchísimas familias iban los sábados o domingos, ¿verdad? Con todos los chiquitos, con el resto de la familia, iban hasta donde estaban los muchachos alfabetizando, a llevarles cuestiones que ellos no tenían allá, llevarles para ellos y para la familia donde vivían. Ese otro encuentro, Moisés, bellísimo en la historia de la alfabetización, el encuentro entre las familias, la familia del alfabetizador y la familia del iletrado, como dice el profesor Pineda, ¿verdad?, que van a reconocerse, ¿verdad?, los Pinedas de la montaña y los Argüellos de la ciudad. Profesor Pineda, es importante estar recordando o andando ese recorrido de los 40 años en un programa que como este, sin duda alguna, tendrá sintonizado a tanto de nuestra generación que tuvimos el privilegio, y digo yo la bendición también, porque la alfabetización hay que verla dentro de un espíritu profundamente cristiano. Representó sacrificios inmensos, representó martiriologios también, representó adversidades
que en el manejo político quisieron desnaturalizar lo que fue esta pretensión tan importante que marcó a tantos jóvenes, pero representaba también, profesor Pineda, estructuras. Necesitaba también una organización que, digo yo, definitivamente descomunal. Sí. ¿Usted en qué momento se encuentra hace 40 años en la cruzada de alfabetización? Buenos recuerdos. Yo estaba organizando Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes y Rama. Y en este momento quiero saludar a Marlon Navarrete de la Juventud Sandinista 19 de julio de aquel tiempo, que ahora tiene 60 años. Sigue siendo joven. A Goyito, que era también de la Juventud Sandinista 19 de julio municipal. Con estos muchachos jóvenes estábamos dirigiendo todo lo que es la Cruzada Nacional de Alfabetización en esos 3 municipios, que por cierto eran muy difíciles porque no tenían las carreteras que tienen el día de hoy. Entonces, ahí me encontraba en aquel tiempo con aquella muchachada. En ese tiempo yo tenía 34 años, hoy tengo 75. Pero Miguel tocaba un tema muy importantísimo, el cambio del joven cuando vino a Managua, cuando vino a Granada, cuando regresó. Hay que estar claro que la Cruzada Nacional de Alfabetización no solamente debemos de mirarla como un triunfo donde el pueblo aprendió a leer y donde le enseñamos a leer, sino que hay que verla también de un punto de vista el cambio del joven, como quien dice los principios que logró en esa gran escuela, una gran escuela para todos, inclusive para nosotros los que estábamos organizando, no solamente para el brigadista, aprendimos a organizar. Entonces, ¿qué te quiero decir, Moisés? El muchacho, vamos a poner el muchacho de Managua para decir algo, estaba acostumbrado a levantarse a la hora que le daba la gana y esperar que la mamá le diera el gallo pinto con cuajada o lo que sea, ¿no? No estaba acostumbrado en ningún momento a tener pena. La mamá le hacía todo, le planchaba, le lavaba y todo. Allá no. ¿Qué te quiero decir? Los 2, 3 primeros días, y me están oyendo bien los brigadistas de aquel tiempo, incluyéndote a vos, ¿verdad? El Chon Cruz se levantaba a las 4:30 de la mañana a afilar su machete, si no es que lo dejó afilado ayer. Vamos, afilaba su machete. Y el brigadista en el tapesco que le había dejado Chon con su esposa para que durmiera ahí tranquilo, oyendo que Chon Cruz estaba afilando el machete y que la María, esposa del Chon, estaba palmando las tortillas. Y él el primer día no se levantó, vamos a suponer porque estaba cansado de haber llegado ayer. El segundo día tampoco se levantó. El tercer día ya puso los pies en la tierra y entonces se fue donde él se levantó a mirar que Chon Cruz estaba afilando el machete y que la María estaba echando las tortillas. Al cuarto día, Moisés ya le dijo a Chon: papá, ¿en qué puedo ayudarle yo en el monte? Y el Chon lo volvió a verlo. Que ni sabe nada, ¿verdad? Pero se lo llevó. Es decir, el campesino empezó a pensar: voy a ayudarle a este muchacho que no sabe nada. En su gran sabiduría. Su gran sabiduría. Su gran sabiduría. Te felicito por esa. Porque hay veces piensan algunos que el campesino es bruto. Así y que no sabe nada. Cuidado. El campesino sabe tantas cosas que nos puede enseñar en cualquier momento, de toda esa sabiduría que viene desde su abuelo. Y lo hizo. Entonces se lo llevó y allá le enseñó a correr frijoles,
allá le enseñó a sembrar yuca, allá le enseñó todos los quehaceres que él desde hace años viene aprendiendo. Entonces ese muchacho, cuando ya vino a Managua, y la María, y la muchacha, la María le enseñó a echar tortillas, a lavar en aquella piedra, a moler el maíz, etcétera, etcétera. Cuando vienen los muchachos que dice Miguel, vienen cambiados, bajaron de la montaña con los ojos iluminados, llenos de, como de lágrimas, pero lágrimas de felicidad. No me estoy hablando de llorar, estoy hablando de felicidad, estoy hablando de una gran alegría, estoy hablando de una gran emoción, porque decían en su mente, qué lindo lo que hicimos, pero qué lindo lo que aprendimos. Permítame, profesor Orlando Castilla, yo sé que está inspirado porque es un tema maravilloso. Pero cuando llegó el momento en que la Cruzada Nacional de Alfabetización llegó a su fin en lo que corresponde a ese capítulo, también representó una explosión de sentimientos impresionante, como aquel nudo que se había armado entre el campesino y el alfabetizador tenía que romperse, porque unos se quedaban y otros se iban en medio de una gran cantidad, océanos de lágrimas, porque se había establecido una conexión sentimental tan filial que el alfabetizador vio en aquel que lo recibió en su hogar a un padre, a una madre, y el campesino que abrió sus puertas en el alfabetizador a un hijo. Y son sentimientos preciosos que todavía recordamos. Quédese con nosotros, ya volvemos. Amigos televidentes de Detalles del Momento, el profesor Miguel de Castilla ha puesto en mis manos este importantísimo documento que les voy a presentar. Estaba concebida la alfabetización desde julio de 1979 y en San José, Costa Rica, se presentó este anteproyecto donde habla de la situación de analfabetismo que existía en aquellos tiempos. Y qué interesante que esto que posteriormente fue una realidad, este anteproyecto, llegara a un sumo pontífice del Opus Dei, don Humberto Belli Pereira. En 1990, desde el Ministerio de Educación, cartera de la que se hizo cargo, llegó a al Museo de la Alfabetización en el que existía y le pegó fuego a este anteproyecto y a todo lo que existía en ese Museo de la Alfabetización. Tiempos aquellos en los que llegaron entrecomilladamente libertadores y salvadores, que en vez de proponer, llegaron a hacer lo que todavía siguen haciendo, destruyendo. Pero aquí estamos para hablar de construcción, y en ese sentido, mi estimado exministro Miguel de Castilla, ministro de Educación también, el primer ministro de Educación nombrado, creo yo, sin antes que un gobierno hubiera llegado al poder a través de las elecciones. Me refiero a que el presidente Daniel Ortega en ese tiempo, en el 2006, siendo candidato a la presidencia de la República, fue el primero en ser designado ministro, Miguel de Castilla. ¿Qué le representa todo esto hoy, después de haber conocido lo que el pueblo de Nicaragua recibe en el término general de lo que es la campaña nacional de alfabetización? La satisfacción de haber coronado a una voluntad política que todavía se extiende en el tiempo, porque esto que fue un anteproyecto más que una realidad, hoy se prolonga 40 años después. Sí. El profesor Pineda decía una cosa muy importante, que coincide un poco con lo que yo he dicho, de la alfabetización como componente del ADN del sandinismo en Nicaragua.
Así, el profesor Pineda con la Asociación Carlos Fonseca Amador y el Ministerio de Educación, ¿verdad?, que ha tenido una Dirección General de Educación de Adultos y Alfabetización, continúa alfabetizando, porque la pobreza, vuelvo a insistir, pobreza y analfabetismo van de la mano. Mientras tengamos pobres en Nicaragua, mientras haya pobreza en Nicaragua, tendremos bajos niveles de matrícula escolar en educación preescolar, en educación primaria, y por lo tanto el lugar donde se mata la larva en analfabetismo estará presente. Y tendremos que estar haciendo alfabetización permanentemente. En el año 2007, el presidente de la República electo, Daniel Ortega Saavedra, me encarga a mí, como ministro de Educación, una tarea principal, que es una campaña nacional de alfabetización, la segunda que va a ser después de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980. De esta manera, entre enero-febrero y junio del 2007, va a organizarse lo que va a ser la campaña nacional de alfabetización de Martí a Fidel. 2007 va a comenzar esa campaña y va a finalizar en agosto del 2009 con la declaratoria de Nicaragua como territorio libre de analfabetismo el 23 de agosto del 2009. Nicaragua es declarada ante la UNESCO como territorio libre de analfabetismo con el 4.56% de analfabetismo. Pero ese proceso, Miguel de Castilla, no podía detenerse. Tenía que dársele una sostenibilidad en el tiempo. Y creo que ahí es donde usted juega un papel importantísimo, profesor Pineda, a través de la Asociación Popular Carlos Fonseca Amador. Yo quiero agregar algo que dijo Miguel, de la continuidad. Rápidamente, la alfabetización de este país estuvo en un peligro en 1990, no solamente por el museo, sino porque había crecido notablemente el analfabetismo en Nicaragua en estos 16 años, ¿no? Y estuvo en peligro también porque en 1990 muchos de los que habían estado desde la cruzada hasta el 90 abandonaron sus cargos y se fueron. Se olvidaron de la Cruzada Nacional de la Alfabetización y se olvidaron de la alfabetización. Y sin vanidad alguna, un grupo de jóvenes sandinistas, incluyéndome, levantamos la bandera del Frente Sandinista y dijimos no, el legado de Carlos tiene que continuar. Y si le hemos prometido como Frente Sandinista al pueblo de Nicaragua alfabetizarlo, tenemos que continuar con la alfabetización. Y entonces ahí viene su pregunta. Entonces, desde ese momento hasta nuestros días, hemos continuado la alfabetización en este país. Gracias también aquí a Cuba y especialmente al comandante Fidel, al gobierno, al pueblo y a Leonel Alergelis, que en paz descanse, que logró organizar un método que se llama Yo Sí Puedo. Me atrevo a decir, y creo que me acompañará Miguel como pedagogo, que el método Yo Sí Puedo, que ha alfabetizado más de 15 millones de gente hasta este momento, ha sido un modelo en América que ha salvado la situación, porque es un modelo pedagógico que en 12 semanas te enseña a leer. Ese modelo nosotros lo hemos venido ocupando desde el año 2005, que con el comandante Daniel en Niquinomo logramos darle su inicio a ese método. Esta continuidad también, hay que estar claro con Pedro Moisés, que nuestra alfabetización en Nicaragua ha tenido una cosa muy linda, que es
la participación también de los indígenas. La voluntad política del comandante Daniel Rosario ha sido que no solamente se alfabetice en Chinandega, León y Masaya, sino que también en los pueblos indígenas donde estamos en este momento. Pero pienso, como despedida ya, porque sé que el tiempo ya es oro, pienso como nicaragüense, y me siento orgulloso de ser nicaragüense y de ser sandinista, porque aparte de que llevamos 40 años alfabetizando, creo que le hemos dado unos grandes ejemplos al mundo entero, especialmente con un modelo pedagógico que no solamente enseña a leer para que firme un papel el ciudadano, o que haga una carta o lea el periódico, sino un modelo pedagógico que tiene que ver una alfabetización para producir rubros económicos que saquen de la pobreza a esa familia, a ese municipio y al país. Una alfabetización que tenga que ver con la salud preventiva y una alfabetización que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Profesor Miguel de Castilla, muchísimas gracias por habernos acompañado en este interesantísimo programa y especial programa dedicado al 40 aniversario de la alfabetización. Y a usted, profesor Orlando Pineda. Creo que seguimos alfabetizándonos. Tenemos que abrir nuestras mentes. Somos ignorantes en muchísimas cosas. Lo más importante es que sepamos que la luz del saber es lo que nos puede conducir a la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, usted, amigo televidente, en la intimidad de su hogar o de su oficina, cuando la haya absorbido de los conocimientos que están ahí y que solamente tenemos que tomar porque así nos lo demanda como ser humano este alimento tan vital como son las letras, el conocimiento, tomémoslo y apliquémoslo para que podamos juntos desarrollar una sociedad que como la actual fue producto en gran medida de aquella voluntad que hace 40 años hizo posible la Cruzada Nacional de Alfabetización. Muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.